Hola a todos, vamos a hablar de pérdidas en una línea y eficiencia de transmisión de potencia, del capítulo 2 de teoría de las líneas de dos conductores de Rodolfo Nerivela, pero esta vez ejercicios. Primero el ejercicio 22. Una línea de cierta longitud acumula una atenuación de 6 decibeles desde el generador hasta la carga. Muy cerca de este último punto, el ROE vale 3. ¿Cuánto vale el ROE al inicio de la línea? Lo primero que deberíamos hacer sería graficar. Primero tenemos aquí nuestro generador, nuestra línea y nuestra carga. Y el primer dato que tenemos es que muy cerca de la carga el ROE vale 3. Y también tenemos que la atenuación es de 6 decibeles desde el generador hasta la carga. Entonces, con estos datos, lo que deberíamos hacer sería utilizar primero dos ecuaciones. La ecuación 59, que utiliza el coeficiente de reflexión de voltaje, y también el ROE, y también una de las últimas ecuaciones que vimos, que es la del ROE, pero para distancias menores o iguales a cero. Entonces, utilizando estas dos ecuaciones, tendríamos como resultado esta nueva ecuación que nos ayuda a calcular el ROE cerca del generador utilizando el ROE cerca de la carga. Ahora, el dato que tenemos, el que nos faltaría para reemplazar, sería el de la atenuación, alfa L. Entonces, este dato lo tenemos pero en decibeles. Lo que deberíamos hacer sería convertirlo a nepers. Y la equivalencia dice que un neper es igual a 8.686 decibeles. Y con la ecuación 20 que tenemos en el libro, podemos calcular y tenemos que alfa L, la atenuación, es de 0.691 nepers. Ahora con estos datos podemos reemplazar en la ecuación y tendríamos este cálculo y como resultado 1.28 de ROE cerca del generador, y ese sería nuestro resultado. Para el siguiente ejercicio, el ejercicio 23, tenemos una línea que tiene pérdidas totales de 3 decibeles entre el generador y la carga. La línea mide 2 lambda y su impedancia característica es de 75 ohmios. Si al final de la línea se conecta una carga de 120 ohmios, ¿cuánto valen las pérdidas de retorno en la carga y la impedancia de entrada de la línea? Aquí nos piden dos cosas y lo primero que tendríamos que hacer sería hacer la gráfica donde tenemos la carga de 120 ohmios y tenemos las pérdidas de 3 decibeles entre el generador y la carga, y también la longitud de la línea, que es 2 lambda, y los 75 ohmios de impedancia característica. Para calcular la pérdida de retorno, primero nos serviría calcular el coeficiente de reflexión, que le puede calcular según la ecuación 33 con la impedancia de la carga y la impedancia característica. Si reemplazamos los datos, nos daría como resultado 0.23, que estaría 0 grados. Entonces, si reemplazamos este dato en la ecuación 90, que es la última que vimos en la explicación, tenemos que las pérdidas de retorno en la carga es igual a menos 20 logaritmo de coeficiente de reflexión que hemos calculado. Y si reemplazamos, tenemos como resultado 12.76 decibeles como pérdida de retorno en la carga. Para calcular ahora la impedancia de entrada de la línea, tenemos la ecuación 34 en la que nos faltaría, aquí ya tenemos este dato, solo nos faltaría calcular gamma por L, que eso se puede hacer utilizando estos dos datos que tenemos. Por ejemplo, alfa L, que son 3 decibeles, que deberíamos convertirlo a nepers, que con la equivalencia que vimos antes, tenemos que son 0.345 nepers. Lo siguiente sería calcular beta por L, que eso se puede hacer utilizando el dato de la longitud de la línea, que es de 2 lambda. Entonces nos quedaría con como 4pi. Y reemplazando estos datos en gamma L, tendríamos que es 0.345 más J4pi, un número complejo. Ahora, si hacemos este reemplazo en la ecuación, nos daría como resultado 94.5 ohmios, que ese sería nuestro resultado final, la impedancia de entrada de la línea.
Podemos hacer también simulación en MATLAB, donde vamos a hacer aquí una gráfica de la impedancia en la carga y la pérdida de retorno. Entonces, con diferentes valores vamos a calcular. Primero, aquí estamos haciendo una aproximación de que nuestra impedancia característica es de 74.9 para que no ocurra ninguna indeterminación en esta parte. Y con esa aproximación tenemos aquí esta gráfica, donde nos podemos dar cuenta que hay un pico. ¿Y por qué existe este pico? Si se dan cuenta, este pico existe en 75 ohmios. Esto es debido a la definición de acoplamiento, donde tenemos que si es igual, el valor igual a la impedancia característica, entonces no existe ninguna pérdida de retorno, entonces esto se va a indeterminar. Aquí llega este pico por eso. Pero si llegara a ser un valor de 75 exacto, entonces aquí esto debería tender al infinito. Y otro punto que también nos es importante es el de 120. Vamos a ponerlo. Que aquí tenemos que es 12.71, que es aproximadamente o parecido al dato que hemos sacado de 12.76. Pero ¿por qué no sale exacto? Si le pusiéramos más decimales, el valor aumentaría. Aquí podemos ver que nuestro pico se hace más pronunciado y en 120 nuestro valor es de 12.73, 74 aproximadamente. Entonces va subiendo. Y también tenemos aquí esta parte donde lo que estamos haciendo es revisar aquí con el valor de 120 del ejercicio. Entonces, si hacemos ese reemplazo y con las mismas ecuaciones que hemos utilizado, tenemos aquí los resultados que son de 0.23 en el coeficiente de reflexión, que es lo mismo que hemos calculado, y la pérdida de retorno de 12.76 decibeles.